Hola, en este vídeo vas a aprender a resolver diversos casos de aplicación de divisores de tensión. Bien, tenemos en este primer ejemplo un divisor de tensión formado por dos resistencias de iguales de 100 ohmios. Y como siempre lo que tenemos que hacer es obtener la tensión de salida, que será una fracción de la tensión de alimentación. Vamos a ponerles nombres a las resistencias, vamos a llamarle R1, R2. Y ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula que hemos visto anteriormente. La V sub S es igual a la tensión de alimentación E por R2 partido R1 más R2. Si damos valores, lo que tenemos es V sub S es igual a 24 voltios por R2, que son 100 ohmios, y R1 más R2 serían 100 más 100, 200. Si veis aquí, las unidades es ohmio partido por ohmio por voltio. Lo voy a poner aquí para que quede un poquito más claro. Sería ohmio partido por ohmio y todo a su vez multiplicado por voltio. Los ohmios entre ohmios se me simplifican. Sería como multiplicar por 1. Por lo tanto, el resultado que me queda es voltio. Como es 100 entre 200, puedo simplificar los ceros y me queda un medio. Los ohmios también ya se van y lo que me queda son 24 voltios por un medio, que esto es 12 voltios. Esa es la tensión de salida de este divisor de tensión. Entonces, en conclusión, siempre que tengamos dos resistencias iguales, sea cual sea su valor, la tensión de salida de ese divisor de tensión va a ser siempre la mitad de la alimentación. Entonces, esto podemos tomarlo como caso particular para estos divisores de tensión en los cuales las resistencias son iguales. Son muy útiles y se utilizan bastante. Bien, en este segundo ejemplo tengo un divisor de tensión formado por dos resistencias que ya no son iguales. Una de ellas es 1 kiloohmio y otra de ellas es el doble. Precisamente la resistencia que es el doble es de donde yo voy a obtener la tensión de salida, la V sub S. La alimentación la vamos a hacer con 6 voltios y ya puedo aplicar directamente la fórmula. Es la tensión de salida, es la E. En este caso, si queréis podemos poner las letras también, la R1, la R2, sería la R2 partido por R1 más R2. Aplicando los valores, 6 voltios por 2 kiloohmios. Una pequeña aclaración. Cuando hablamos de resistencias, pues sabéis que tienen diferentes unidades. La principal es el ohmio y hay un múltiplo que es el kiloohmio. El kiloohmio vale 1000 ohmios. Y en electrónica es muy común abreviar estas unidades de kiloohmios, abreviarlas, quitarles el ohmio, el símbolo de la omega mayúscula, y dejarlas en K. Por lo tanto, una resistencia, por ejemplo, de 1 kiloohmio, podría indicarla también como un K. ¿Vale? Siguiendo con la resolución, tendríamos, abajo son R1 más R2, sería 1 más 2, 3K. Como hemos hecho anteriormente, los kiloohmios dividiendo se simplifican y aquí lo que tendría ya sería como resultado final 6 voltios por 2 tercios, es decir, 6 por 2, 12 entre 3, 4 voltios. ¿Vale? Entonces esa es la tensión de salida a partir de 6 voltios
obtengo 4 voltios. Una tensión que es una fracción, como decíamos en otros casos anteriores, una fracción de la tensión de alimentación. En este caso hemos intercambiado las posiciones de las resistencias R1 y R2, de manera que R1 es ahora 2K y R2 es 1K. Y vamos a ver cuál es la tensión que se obtiene entre los extremos de la resistencia de 1K, es decir, qué tensión obtenemos a partir de esta resistencia. Volvemos a plantear la fórmula general de los divisores de tensión, en la cual V sub S es igual a la tensión E por R2 partido R1 más R2. Sustituyendo los valores, 6, R2 1K y R1 más R2 pues sigue siendo igual que en el caso anterior, porque al ser la suma no va a cambiar, 3K. Los K y los K se nos van y me queda 6 partido por 3, 6 voltios partido por 3, que son 2 voltios. Luego hemos obtenido una tensión que es la tercera parte. La fracción en este caso obtenida como V sub S es la tercera parte del valor de la tensión de alimentación, de los 2 voltios. En este circuito divisor de tensión tenemos 3 resistencias que son R1, R2, R3. La tensión de alimentación, 9 voltios. La tensión de salida la obtenemos entre los extremos del conjunto formado por R2 y R3. Entonces, para resolver este circuito, lo que tenemos que hacer es simplificar estas 2 resistencias en serie y convertirlas en una única resistencia equivalente. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar la resistencia R2, 3. Entonces, R2, 3 va a ser R2 más R3 igual a 4,7 más 2,3 igual 7 kiloohmios. A continuación redibujamos el circuito transformándolo en un divisor de tensión de 2 resistencias. Para ello dibujamos la misma fuente de alimentación, E, y 2 resistencias. Esta será la R1 y esta la R2, 3. Y de este punto, en extremos de R2, 3, sacamos la tensión V sub S. Entonces, para determinar la tensión Vs, aplicamos la fórmula de los divisores de tensión, es decir, la E por... Aquí tenemos que poner la resistencia de la cual sacamos la tensión de salida, es decir, R23. Y aquí la suma de todas, es decir, R1 más R23. Y dando ya los valores, tenemos que son 9 voltios por R23, 7 kiloohmios, R1, 1K, más, de nuevo, 7 kiloohmios. Entonces tenemos que son 9 voltios, esto se simplifica todo, los K, 9 por 7 partido por 8. Entonces nos da una V sub S de 7,87 voltios. Bueno, ya hemos calculado la tensión de salida y vemos que es una fracción, de nuevo, de la tensión de alimentación. La tensión de alimentación
son los 9 voltios y hemos obtenido aquí una tensión de 7,87 voltios. Y con esto finalizamos este vídeo. Bien, el ejemplo 5 consiste en un circuito divisor de tensión formado por 3 resistencias. Es muy parecido al ejemplo anterior, pero ahora tiene 2 tensiones de salida, 2 tomas de salida con tensiones VS1, que ya veis que se toma en los extremos de la resistencia de 2K, y VS2, que se toma en los extremos de estas 2 resistencias, del conjunto formado por la R2 y la R3. Vamos a calcular la VS1. Entonces, para calcular la VS1 podemos hacer una cosa, podemos olvidarnos de esta salida intermedia de VS2 en este circuito. Tengo este conjunto de 2 resistencias que es lo que llamamos R1,2 y que, como están en serie, ya vamos a darles el valor 1 más 5,6 igual a 6,6 K. Entonces, este circuito ya lo podemos redibujar con la forma habitual de divisor de tensión de 2 resistencias. La tensión de alimentación, la tensión de salida VS1, esta es la R1,2 y esta es la R3. Y simplemente aplicamos de nuevo la fórmula. La VS1 es igual a la alimentación E por la tensión que hay, la resistencia de donde saco yo la tensión, que es R3 partido la suma de todas las resistencias, R1,2 más R3. Dando los valores sería 9 voltios, R3 2,2 y la R1,2 6,6 más 2,2, que esto nos da 9 voltios por 2,2 partido 8,8. Y finalmente nos sale que VS1 es igual a 2,25 voltios. Y finalmente, para hallar la VS2, procedemos de la misma forma. Nos fijamos que la VS2 es la tensión que obtenemos en los extremos de este conjunto de 2 resistencias en serie. Por lo tanto, vamos a hallar el equivalente de estas 2 resistencias al que llamamos R2,3. Es lo mismo que hemos hecho en el ejercicio 4. Calculamos la R2,3, que son 5,6 más 2,2, 7,8. Seguramente ya lo veréis, pero por si todavía no acabáis de verlo, vamos a redibujar otra vez el circuito llevándolo a la forma habitual, con 2 resistencias. Ya veis que esto es bastante mecánico y bastante repetitivo. 2 resistencias en serie, donde esta es R1 y esta es R2,3 y esta es la tensión de salida VS2. La alimentación E, más menos, 9 voltios. Y de la misma manera volvemos a calcular.
la VS2 aplicando la fórmula de siempre. Tensión de alimentación, o fuerza electromotriz del generador, por la resistencia de abajo, la resistencia de la cual voy a sacar yo la tensión, en este caso es R23, partido por la suma de todas las resistencias, en este caso pues es la R1 más R23. Dando los valores, 9 voltios, R23 son 7,8 kiloohmios y la suma es la R1, que es un K, más 7,8. Evidentemente, las tres resistencias son iguales. En el ejercicio 4, la suma de las tres resistencias tiene que ser exactamente la misma, 8,8 K. ¿Vale? Entonces, esto sale 9 voltios por 7,8 partido 8,8. Y el resultado final es que la VS2 es 7,97 voltios, que podemos aproximar de forma muy razonable a 8 voltios. Es decir, con una alimentación de 9 voltios obtenemos una salida de 8 voltios. Y con esto se resuelve este circuito para VS1, para VS2 y finalizamos con ello el vídeo. Espero que hayas aprendido todos los recursos y todas las técnicas que hemos utilizado para resolver los circuitos de divisores de tensión, porque son circuitos que, repito, son muy importantes y son muy utilizados en los sistemas de medida con sensores resistivos, como por ejemplo las PT100, las cargas extensiométricas y otras tantas aplicaciones que vas a ir descubriendo a lo largo del curso. Hasta el próximo vídeo.